relacionado con la iglesia. La iglesia, hermanos, es uno de los pueblos más maravillosos porque nosotros tenemos el privilegio de que tenemos una historia de un pueblo que caminó con Dios, y lo más hermoso que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda en todo lo que enfrentemos. Entonces, si un creyente vive una vida cristiana mediocre, no es porque no tenga elementos o herramientas necesarias para vivir el Evangelio como Dios lo manda, para vivir en alegría, en gozo. No es porque no tenga herramientas para decirles que yo no sabía cómo lo deberíamos de hacer. Porque si tú lees la Biblia y lees todo el Antiguo Testamento, te das cuenta cómo Dios trató con su pueblo, un pueblo que tuvo altas, un pueblo que tuvo bajas, pero en todo tiempo nos narra cómo Dios fue fiel a ese pueblo. Si el pueblo se rebelaba, desobedecía a Dios, Dios seguía siendo fiel. Claro que cuando el pueblo desobedecía y se rebelaba a Dios, ¿qué era lo que hacía Dios? Dios disciplinaba a su pueblo, enviaba a ejércitos extranjeros, los castigaba, los azotaba, hasta que el pueblo reconocía y se volvía a Dios, y Dios los volvía a librar. Entonces, si tú quieres saber si Dios es fiel, lee el Antiguo Testamento y te darás cuenta que ese Dios sigue siendo fiel. Pero hoy quiero, hermanos, enfocarnos en lo que es ahí en el libro de Apocalipsis, y ahí vamos en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento vamos a tener unos textos que nos van a dar la base para el tema a reflexionar hoy en día. Porque, hermano, como iglesia nosotros vemos, es más, ahorita cuántas sillas vacías, y tú te vas a dar cuenta, o continuamente oyes personas que dicen, no, es que, hermano, no tengo esto, no tengo aquello, o me va mal aquí, me va mal allá. ¿Crees que para eso te llamó Dios? ¿O crees que Jesús se equivocó cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? No se equivocó. El problema es que el ser humano quiere vivir una vida de acuerdo a sus ideas, a su manera de pensar, y no a la forma de Dios. Y cuando uno vive así, hermano, ni disfrutas el mundo, ni disfrutas el Evangelio. Y ese es un problema. Porque si no disfrutas el mundo, hermano, estamos acabados. Porque es lo único que te vas a llevar. Pero si tampoco disfrutas el Evangelio, está peor el asunto. Porque tu eternidad la vas a pasar alejado de la mano de Dios. Entonces, hoy quiero, hermanos, que tú medites bien en la palabra. Yo te he dicho, a veces uno piensa que estamos haciendo mal, y yo me hacía esa pregunta hace algún tiempecillo atrás, pero luego leyendo la Biblia encontré un pasaje que esa misma pregunta se hizo Dios. Si tú lo quieres anotar allá en el libro de Jeremías 2, creo que es el capítulo, versículo 5, Dios le dice al pueblo de Israel: ¿qué mal vieron vuestros padres en mí? Que cuanto más yo los amaba, ellos más se alejaban de mí y se volvían a las malas. Más o menos así dice este texto, Jeremías 2, versículo 5. O sea, Dios preguntándole al pueblo de Israel: ¿qué mal vieron en mí? Y yo a veces me preguntaba qué estamos haciendo mal, porque a veces la iglesia no se afirma. Y la respuesta es simple: Dios nos la da siempre, porque no hemos dedicado el tiempo a conocer a Dios. Y un predicador, uno puede esforzarse en estudiar la Biblia, en enseñar, en hacer las cosas de la mejor manera, pero si el ser humano no quiere aprender, nunca va a funcionar. Y el mal no va a ser el hombre de Dios, el mal va a ser el único. ¿Se acuerdan de Moisés decía al pueblo de Israel? El mal no está en mí, sino la mancha está en vosotros. O sea, el problema no era que Dios sea infiel o que Dios no cumpla sus promesas. El problema es que el ser humano permite que el pecado aún tenga cavidad en nuestra vida, o lo del mundo, si lo quieres ver de una forma más sutil. Hoy vamos a ver ahí en Apocalipsis 2, un solo versículo. Yo voy a dar de leer. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana que nos da la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Hoy, Señor, te hemos alabado, te hemos traído nuestros diezmos, te hemos traído lo mejor de nosotros. Y hoy, Padre, te ruego que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí con esa palabra viva y eficaz. Que salgamos con una mentalidad diferente, Señor. Tu palabra dice que no volverá vacía, sino que dará el fruto para cual tú la enviaste. Así, Señor, que hoy en esta mañana
cada uno de los que estamos aquí necesitados de ti, Padre, podamos recibir tu palabra y ponerla en obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 2, verso 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Y luego, ¿qué dice al final? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí este mensaje, hermanos, es para la iglesia. En esta ocasión se le dio a la iglesia de Sardes, que era una iglesia que tenía quizá los mismos problemas que tú enfrentas como iglesia. Y Dios le dice: yo soy el primero y el postrero, soy el que estuvo muerto y vivió. Y yo sé cuáles son tus problemas, yo sé cuáles son tus tribulaciones, yo sé todo lo que estás enfrentando. Algo es seguro, hermano: Dios conoce todo lo que tú y yo vivimos, Él lo conoce a la perfección. Para Él no hay nada que Dios se les haya salido de control. Él está conociendo cada situación de tu vida. Él lo conoce a la perfección, incluso conoce las aflicciones que podemos enfrentar en un futuro. A esta iglesia le está diciendo: mira, yo sé que van a venir situaciones difíciles, pero no tengas temor de nada de lo que vas a padecer, porque el diablo se va a encargar de echar a algunos de nosotros a la cárcel. Van a tener tribulaciones, que es normal en el pueblo de Dios, enfrentar tribulaciones, enfrentar adversidades, pero recuerda algo: todo lo que inicia tiene un final. No lo sabemos tú y yo cuándo, pero todo tiene un final. El problema es que el creyente o el ser humano empieza a cortar su caminar o empieza a claudicar en medio de las dificultades. Esta iglesia, Dios le dice: vas a sufrir tribulaciones. ¿Por cuánto? Por 10 días. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de Sardes a los 9 días tira la toalla, o reniega de Dios, o abandona la fe? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el cristianismo? A veces las aflicciones que enfrentamos pensamos que son tan eternas, que son tan enormes, que no hay manera de que puedan terminar. Y uno dice: a lo mejor Dios ya no me va a sacar de esta situación, a lo mejor Dios aquí no puede hacer nada, pero Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Si no fuera así, hermano, en la historia no hubiéramos visto hombres que obtuvieron con sentencia de muerte, a los cuales Dios los liberó de la muerte. Hombres que fueron lanzados a los pozos de los leones, que fueron lanzados al horno de fuego, hombres con los cuales Dios demostró su grandeza. Que cuando Nabucodonosor vio que echaron 3 y abajo cayeron 4, dijo: que no fueron 3 los que echamos, y por qué andan 4 allá. Y uno es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Dios todo eso lo hizo para demostrar que Él es fiel. Que si Él promete estar contigo en la escasez, en la abundancia, en las dificultades, o como dice el profeta Jeremías, que cuando pases por las aguas no te negarás, ni el fuego arderá en ti. Esa es una realidad en tu vida. Y es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia: yo conozco tus aflicciones, yo conozco lo que vas a enfrentar, pero quiero pedirte algo: ese sé fiel. Porque ese es el problema de la iglesia, que la fidelidad a Dios muchas veces se encuentra truncada en nuestro diario vivir. Nuestra fidelidad a Dios empieza a interrumpirse por las situaciones que enfrentamos, porque el ser humano, como lo dije en otras ocasiones, siempre tratamos de usar la lógica. Y no sé si se acuerdan, días atrás hablé la importancia de que en ocasiones tenemos que ir en contra de la lógica. En ocasiones, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que ir en contra aún de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a morar el poder de Dios en nuestra vida. Es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar como obra de Dios. Pero el creyente a veces trunca su caminar o empieza a claudicar en las dificultades, en los razonamientos. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Por eso aquí el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: mira, sé fiel hasta la muerte. Si vas a morir en esos 10 días de aflicción, si vas a tener que enfrentar sentencia de muerte en esos 10 días de aflicción, sé fiel. Porque, hermano, cuando se escribieron estos libros de la Biblia, o cuando la iglesia primitiva estaba emergiendo,
el evangelismo o los del camino enfrentaban persecución al grado de que morían por la palabra de Dios, de que eran sentenciados a muerte. ¿Por qué crees que en una ocasión el apóstol Pedro fue sacado de la cárcel no por obra humana, sino por obra divina? Que dice la Biblia que Pedro pensaba que estaba viviendo una visión, hasta el grado que el ángel de Dios le tuvo que dar un zape en la cabeza. Que el ángel de Dios le dijo: Pedro, mira, ya hemos caminado 3 cuadras, ya despiértate. Esto no es una visión, es una realidad. Porque de una manera sobrenatural Dios envió un ángel y los sacó de la cárcel, porque las iglesias o los del camino, hermano, enfrentaban tal persecución que eran sentenciados a muerte, que eran sentenciados a prisiones, que eran hombres que padecían por el evangelio. Hoy en día no padecemos eso. Hoy en día a los cristianos tenemos que corretearlos, pero para que vengan a la iglesia. Tenemos que andar buscando: hermanito, ¿cómo está? ¿Por qué no viene a la iglesia? Hermanito, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no viene? Mira, tengo 3 domingos que no lo veo. Ay, hermano, es que mire esto, es que el diablo es que aquí, es que no, es que eres una persona que no ha tomado una decisión firme delante de Dios. Y si quieres crecer en el evangelio, tienes que aprender a ser fiel, pero no fiel a la iglesia, fiel a Dios. Y cuando decimos fiel a Dios, es que tú vas a aprender a no solamente venir y oír la palabra de Dios, sino a empezar a practicar lo que la Biblia dice. Porque dice Santiago: ¿de qué sirve que uno sea oidor de la palabra y no hacedor? Porque muchas veces la iglesia sabe lo que Dios manda. Si una persona dice: bueno, ¿por qué no me va bien en la economía? ¿Por qué el tiempo no me alcanza? ¿Por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué mis hijos? ¿O por qué mi familia se está perdiendo? Échale un vistazo a tu relación y a tu caminar con Dios. Porque no se trata del pastor, no se trata de la iglesia, se trata de ti y Dios. Entonces hoy quiero, hermanos, que tú empieces a ser ese hombre o esa iglesia como lo manda aquí el Espíritu Santo. Una iglesia que en medio de las dificultades, en medio de las dificultades y adversidades, esa iglesia siga marchando en fidelidad a Dios. Y Él le dice: aquí yo conozco todo, conozco tu pobreza, conozco tu riqueza, conozco tus problemas, conozco tus aflicciones, y sé también lo que vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte. Porque el creyente, como le dije hace ratito, tiende a claudicar. Y hoy te puedo mostrar un ejemplo. Le dije que iba a usar un texto del Antiguo Testamento. Un rey, allá en Segunda de Reyes, capítulo 18, del verso 13 en adelante, al 17 por ahí, dice lo que dice la palabra de Dios. Este es un rey que, según la Biblia, fue el mejor rey de Judá. Era un rey, hermano, que su padre fue el rey Acaz, que todos lo conocemos, que fue un rey que hizo lo malo delante de Dios. Todo lo que Dios había prohibido, Acaz lo hizo. Todo lo que Dios había dicho no lo hagas, Acaz fue lo que promovió la idolatría, promovió la hechicería, los cultos a Baal, y todo lo que Dios había prohibido, Acaz lo hizo. Pero viene Ezequías, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, ¿qué dice?
Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar. Como les dije, Ezequías fue, según la Biblia, el mejor rey de Israel. Que le digo, su padre fue el rey más perverso, pero Ezequías hizo todo lo contrario, y eso nos da una enseñanza. Si alguien dice, no, es que tengo una mala influencia, yo hice esto porque nadie me enseñó, es porque no has entendido que cada uno es responsable directo delante de Dios. Porque cuando Ezequías llegó al trono, él hubiera podido seguir lo que su padre le había instruido. Podía haber seguido con los cultos a Baal, podía haber seguido practicando la hechicería, el consultar a los muertos, él pudo haber hecho de todo eso. Pero dice la Biblia que cuando él tenía 25 años y tomó el reinado después de la muerte de Acaz, él lo que hizo primero fue echar un vistazo cómo se encontraba Judá y dijo, todo eso que estamos enfrentando, que estamos en esa vergüenza total, dice, es la consecuencia de haber dejado a Dios. Y Ezequías mandó reconstruir el templo, las puertas, la adoración, la celebración de la Pascua, todos los ritos religiosos. Ezequías los restauró y hizo que todos los que tenían que traer los diezmos, las ofrendas al templo, volvieran a iniciarlo o a reiniciarlo. Y eso hizo, hermanos, si tú has leído la Biblia, hizo que Dios exaltara a Ezequías. Porque algo es seguro, cuando alguien es fiel a Dios, ¿qué es lo que le espera? Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a engrandecer, que Dios te va a exaltar. Eso es una realidad, hermanos. Por eso les dije, tú y yo tenemos todos los ejemplos de hombres que fueron leales a Dios y Dios los exaltó, Dios los respaldó, Dios los hizo grandes. Y Ezequías fue uno de esos que Dios dice lo hizo tan grande que cuando empezó a gobernar y Dios a respaldarlo, llegó un momento donde Ezequías dijo, bueno, yo me voy a rebelar contra Asiria, porque recordemos, Dios había traído a los asirios que esclavizaran a Judá por la desobediencia de Acaz. Entonces Ezequías se revela al rey de Asiria, los expulsan de Judá, pero ¿por cuánto tiempo? Aquí dice la Biblia que tenía 14 años de su reinado. A los 14 años del reinado de Ezequías, ¿qué sucedió? El pecado no te va a dejar en paz. El pecado nunca va a decir, bueno, este ya dejó de pecar hace 5 años, ya lo voy a dejar por la paz. El pecado, o el diablo, o el mundo, como lo quieras llamar, él te va a seguir acosando. Te va a dar una tregua, te va a dejar, va a decir, bueno, este ahorita está concentrado, ahorita ora, ahorita lee la Biblia, ahorita alaba a Dios, ahorita es fiel a Dios. El pecado te deja unos días. Pero a la medida que tú vas avanzando, empiezas a descuidar la oración, empiezas a descuidar la palabra de Dios, empiezas a descuidar la congregación, el reunirte como iglesia, empiezas a descuidar muchas áreas que parecieran insignificantes, y ahí es donde el enemigo empieza a ganar terreno. Entonces habían pasado 14 años del reinado de Ezequías, en los cuales Dios lo había ido respaldando, le había dado protección. Y viene el rey, dice, a los 14 años del reinado de Ezequías subió Senecarib, rey de Asiria. Ahí viene de nuevo. Y dice que empezó haciendo guerra a las ciudades alrededor de Jerusalén. Y ya cuando estaba cerca, dice, acampa en Laquis. Y le envió un mensaje a Ezequías. Entonces Ezequías dijo, bueno, como lo que se trata aquí es de dinero, de economía, las guerras en ese tiempo era por lo que se venía por los bienes materiales, dijo, vamos a usar la lógica. Y la lógica humana era negociar antes de que la guerra llegara a donde él estaba. Buscar la manera de decirle al rey, bueno, vamos a ver si lo que ocupas es que yo rinda tributo a ti, está bien, tú dime cuándo. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos una guerra tan literal. Pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los seres espirituales que tú y yo no vemos, pero que sabemos que existen. Y esos seres espirituales tienen el poder de entrar a cualquier ser humano que nos rodea para derrumbarnos espiritualmente. Y es ahí donde tú como iglesia tienes que saber que tu vida espiritual no se negocia con nada ni con nadie. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu madre, tu vida espiritual no está a discusión con nadie. Tú tienes que ser como el apóstol
Cuando le digo, miren, juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres. ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? ¿A Dios o al ser humano? Ay, hermano, pero es que la Biblia dice que la mujer se debe de sujetar al marido. Claro, pero léele completamente, dice en cuanto a las cosas de Dios. Porque si tu marido te dice, mira, es que mira, me voy a portar, pero el fin de semana nos vamos a tal lugar. Mira, vamos a hacer esto, pero al cabo voy contigo a la iglesia. Hermano, tú no negocias con alguien que no tiene una buena relación con Dios. Porque tu vida espiritual, ¿sabes de qué va a depender? De ti. Tu esposo va a buscar la manera de que estés bien con él. Tu esposa va a buscar la manera de que estés bien con él. Tu familia va a buscar la manera de que estés bien con ellos. Sin importar si en eso pisoteas tu relación con Dios. Y recuerda algo, a la medida que tú pisoteas tu relación con Dios, Dios te empieza a dejar a que tú resuelvas los problemas. Entonces cuando Ezequías oyó que venía el rey de Asiria, Sennacherib, le dijo, yo voy a negociar la paz de Jerusalén. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a preguntarle cuánto quiere o cuál es el impuesto que puedo. Y le dice, mira, yo creo que yo pequé contra ti. Hermano, pues aquí no tiene que disculparse contra Satanás o contra el enemigo. Pero él dice, bueno, yo pequé contra ti al rehusarme al pagar el tributo. Tú dime cuánto te debo, tú dime qué es lo que debo de hacer. Ah, yo creo que mira, hermano, están estresados y necesitamos unas vacacioncitas. ¿Te suena familiar? Ay, hermano, es que es domingo, yo necesito descansar. Porque, hermano, ¿por qué no le dices a tu patrón en la empresa? ¿Sabes qué? Estoy cansado, voy a descansar 2 días al medio de la semana. Porque precisamente el domingo, que es el día que tú y yo tenemos consagrado para dedicarlo a Dios y a la familia. No lo hacemos, ¿verdad? Y eso que el patrón nos paga una migaja y que en el momento que él quiera me corre y trae otro mejor. Pero ahí estás tú, ay, es que el patrón me tiene que consentir por eso. No, hermano, aprende que tu vida espiritual no se negocia con nadie. Porque eso depende tu eternidad. De eso depende el respaldo de Dios a tu vida. Entonces cuando Ezequías oye que Sennacherib viene, él negocia. Y le dice a Sennacherib, está bien pues, ya que quieres que lleguemos a un arreglo, vamos a hacerlo de tal manera. Ponme 10 toneladas de oro, de plata y 1 tonelada de oro. Tú ponme, tráeme nada más 10 toneladas de plata y 1 de oro. Y dice que Ezequías empezó a juntar la plata, empezó a juntar el oro. Tuvo que quitárselo a la casa o al templo de Dios. Y le reunió todo el oro, toda la plata. Y uno pudiera haber dicho, bueno, ya con eso se acabó el problema. Ya con eso se acabó la situación difícil para el pueblo de Judá. Pero si tú sigues leyendo la historia, ¿qué sucedió? Dice que cuando el rey Sennacherib recibió el oro, recibió la plata, yo creo que se agotó y le dijo, te engañé. Dios solamente quería ver hasta dónde eras capaz de ceder ante la presión. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Hermano, el pecado, hermano, la Biblia lo describe, creo que es en la segunda carta de Timoteo 2. No me recuerdo si es el capítulo 15 en adelante. Ahí dice cómo lo describe el pecado. Es el segundo de Timoteo 2. Me parece que es el capítulo 15 en adelante, donde Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, no sabía la palabra de Dios. Algo así va diciendo. Alguien que lo tenga ahí, hermano, 2 Timoteo 2, verso 15 al 17 y 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la iniquidad, y su palabra correrá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aleluya. O sea, ¿cómo describe la palabra de Dios el pecado? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentar a Dios aprobado. Luego dice más, evita prófanas y vanas palabras. ¿Sabe por qué? Porque esas conducirán
conducirán más y más a la perdición. Y dice, y sus palabras o su pecado es como la gangrena. ¿Alguien sabe cómo es la gangrena? Y más los que han tenido un pie diabético, ¿verdad? El que son granitos, ¿verdad? Una pequeña herida. Y esa herida va avanzando, avanzando. Que si el paciente no pone las medidas necesarias, ¿qué va a suceder? Le cortan un dedo, luego le cortan el tobillito, luego la rodillita. Y así va la gangrena avanzando, y si no se atiende, la persona puede fallecer. Y es lo mismo en lo espiritual. Tú empiezas a ceder ante las presiones del mundo. Ay, hermano, es que tengo que estar bien con mi familia. Pero recuerda, el pecado empieza poco a poco. La Biblia dice como gangrena. No va a venir de la noche a la mañana y tu pierna está morada, ¿verdad que no? Empieza un pequeño dedito, luego un poquito más, y luego un poquito más, y así le van impulsando a tu cuerpo hasta que vas a finalmente perder la vida. Y así es lo espiritual. A veces el enemigo simplemente, bueno, ¿qué tiene de malo? Yo creo que Dios no se va a enojar con esto. Yo creo que Dios no va a sentirse mal que yo le falle aquí, o que yo el domingo no vaya, o que el día del servicio yo me vaya a tal lugar. Dios no se va a enojar. A lo mejor Dios no se enoja, pero el problema es que tú ya estás perdiendo tu relación con Dios. Ay, hermanos, que estoy estresado. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 11? Venid a mí todos los que estén cargados y estresados. Yo se lo puse en estresado, ahí no está en la Biblia. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero ¿qué hacen los creyentes de hoy en día? La playita, Acapulquito, Cihuatanejo, o tal lugar, o esto o aquello. Y como le dije, ¿por qué no lo agarras en mi semana? No está mal que te tomes unas vacaciones siempre y cuando no sea en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el día, hermanos, y más en estos lugares donde tenemos a veces un día o dos a la semana de servicio, ¿te imaginas que estamos medios desnutridos espiritualmente, medios anérmicos? Que venimos solamente el domingo y algunos vamos hasta 15 días o 20 días sin volvernos a ver. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si quieres que Dios te bendiga, que Dios te respalde, que Dios te guarde, que cuando vienen los problemas Dios pelee por ti. Entonces ahí vemos que la fidelidad a Dios tiene que ser continua y constante. Porque de nada sirve que tú hayas sido fiel como Ezequías por algún tiempo al camino de Dios. Porque durante 14 años Ezequías fue leal a Dios, pero cuando ya viene Senaquerib, empieza Ezequías a negociar. Y dijo, bueno, está bien, bueno, te voy a dar los 10 camioncitos de plata, los 10 toneladas de plata, te voy a dar la tonelada de oro, pero vete de mi ciudad, no te vayas a meter a Jerusalén. ¿Y qué hizo Senaquerib? Dijo, bueno, en Jerusalén hay oro, en Jerusalén hay plata. Si lo que tenemos que hacer es ir y conquistar, al final este Judá está pequeño, es un ejército débil, vamos a introducirnos y lo vamos a saquear. Recibió el oro, recibió la plata, y dice la Biblia que le envió unos mensajeros a Ezequías y le dice, miren, ríndanse, porque si no los vamos a hacer comer su propio estiércol y su propia orina, si no se rinden delante de Dios. Y ahora sí que puede decir Ezequías, porque dice que cuando los mensajeros llegaron a Jerusalén, los oficiales de Ezequías que los oyeron no pudieron contestar nada. Y le digo, esto es un mensaje para nosotros como iglesia. Cuando tú no estás firme en tu decisión cristiana o tu decisión con Dios, hermano, cuando tú empiezas a ceder, no vas a tener argumentos verídicos para decir a la persona, yo no hago tal cosa, porque yo soy fiel a Dios. Cuando tú no tienes esa firmeza, hermano, y empiezas a ceder ante el pecado, no tenemos la autoridad moral para decirle a alguien, mira, es que yo no tomo porque yo obedezco a Dios. Es que yo no robo porque yo obedezco a Dios. Porque si tú ya cediste en alguna oportunidad, aunque haya sido pequeña, la gente que te va a decir, ¿te acuerdas la semana pasada? ¿Te acuerdas el mes pasado? ¿Te acuerdas cuando te dije que fuéramos a tal lista? ¿Así? ¿Y ahora cómo que no quieres ir? ¿Ahora cómo que no lo quieres hacer? Por eso tú tienes que estar firme en lo que eres.
Si tú le dijiste, Señor, tú eres mi Señor, tú tienes que estar firme en esa decisión, Señor, te seguiré a donde tú vayas, tú tienes que estar firme. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar la manera en que tú empieces a ceder terreno para poder destruirte. Y eso fue lo que hizo Sennacherib. Cuando vio que Ezequías intentó negociar con él, dijo, este está débil. Este ahora lo puedo atacar, a este ahora lo puedo destruir. Porque él midió el terreno, como decimos vulgarmente. Él le midió el agua y sabía que ahora que Ezequías ya no estaba confiando en Dios, Ezequías estaba confiando en sus capacidades. Porque si tú has leído la Biblia, por eso te digo, lea toda la Biblia y toda la historia, te vas a dar cuenta que mientras Ezequías obedecía a Dios, él pudo decirle al rey de Asiria, cuando no te voy a pagar ningún tributo, te voy a hacer la guerra, y lo derrotó y lo expulsó de su territorio. Pero cuando ya le empieza a negociar, ¿qué hizo Sennacherib? Ahora voy con todo. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo Ezequías lo que ya le había funcionado? ¿Por qué no hacemos lo que nosotros sabemos que es lo que Dios aprueba? Porque muchas veces nosotros negociamos con Dios. Yo les he dicho, ¿por qué la iglesia en sus finanzas no le alcanza? Y hay gente, hermano, que tiene buenos trabajos, que ganan arriba de 5 o 6 mil pesos semanales y aún así están endeudados. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque hay personas que tienen un trabajo y no les alcanza para estar sirviendo en la obra de Dios. Ay, hermano, es que no me alcanza el tiempo. Si usted vea, a la 1 de la mañana me estoy durmiendo. Y a las 3 o 4 o a las 5 me levanto porque tengo que empezar a alistarme para otro día. ¿Por qué no les alcanza el tiempo? ¿Por qué no les alcanza su economía? Porque su relación con Dios no está. Hay un salmo que a mí me gusta y dice, por demás es que te levantes temprano. Por demás es que comas tu pan con dolores o que te brinques una que otra comida para ahorrarte. Y luego dice, porque a su amado dará Dios. Porque si la persona empieza a negociar o a enfocarse en sus capacidades, lo que hace Dios es te da la espalda. Y tú puedes recibir 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos semanales y no te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque ahí no está la bendición de Dios. Tú puedes tener un trabajo donde todo lo que tú crees que es importante lo tienes y no te vas a hacer feliz. ¿Sabes por qué? Porque no está la bendición de Dios. Pero cuando tú estás bien con Dios, hay un proverbio que dice que si tus caminos, Proverbio 16, versículo 7, que si tus caminos son agradables a Dios, dice, aún tus enemigos. Si quieres tener alguien ahí para que no me dice que me lo estoy inventando. Proverbio 16, verso 7. ¿Qué dice su Biblia? Aleluya. ¿Dice lo que dice? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o a Jehová, aún tus enemigos hacen estar en paz contigo. Y es lo que muchas veces la iglesia no entiende. Empieza a usar la lógica, empieza a negociar, empieza a buscar la manera de estar bien con todos los demás, siguiendo la lógica. Y la Biblia dice, no, está bien con Dios. Porque en Ezequiel eso le había funcionado mientras él obedecía a Dios, era fiel a Dios, había restaurado toda la adoración a Dios. ¿Qué había hecho Dios? Lo había exaltado, lo había respaldado, le había dado poder, a pesar de ser un pueblo o un ejército pequeño, Dios lo había respaldado. Pero ahora ya Ezequías, 14 años después, ya él empezó a negociar. Empezó a hacer o a usar la lógica para defender a su pueblo. Y ese es el problema de la iglesia. Que cuando tú y yo empezamos a razonar, a creer que yo tengo la capacidad de ser mejor que Dios, entonces Dios dice, bueno, te voy a dejar. Te voy a dejar con tus finanzas, te voy a dejar con tu tiempo, te voy a dejar con tu familia, te voy a dejar por lo que tú estás intentando sobresalir y yo me hago a un lado. Y no te vengas a quejar, y hermano, ¿por qué no me alcanza? Y hermano, ¿por qué esto? Porque has dejado a un lado a Dios.
Y vas a andar a la carrera, y vas a llegar al servicio rayando, y vas a andar que todo el tiempo no te alcanza el tiempo. ¿Y por qué? Porque tu relación con Dios no se debe negociar. Ezequías no lo entendió y pagó el precio. Ahora el templo de Dios estaba en Jerusalén, pero estaba sin gloria. Porque lo primero que se pierde, hermanos, cuando tú y yo empezamos a jugar con nuestra relación con Dios, se pierde la gloria de Dios o la presencia de Dios en tu vida. Y de nada sirve que tú puedas predicar, cantar, venir a la iglesia si la presencia de Dios no está en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay gozo. Porque en Jerusalén ahí se encontraba el templo. Pero dice la Biblia que lo que hizo Ezequías fue primero quitar el oro que él mismo había puesto. La plata que él mismo había puesto en el templo de Dios, se lo empezó a quitar para dárselo al enemigo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hay hoy en día que tocan la alabanza, predican, pero ya la gloria de Dios no está en ellos? Ya solamente lo hacen por obligación, no lo hacen porque sientan ese fuego del Espíritu dentro de ellos. Porque hace tiempo que su relación con Dios empezó a ser filtrada por el pecado. Por eso le digo, tú y yo no podemos negociar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a la medida que tú empiezas a negociar tu relación con Dios, la gloria de Dios se va a empezar a apartar. Se va a empezar a alejar de ti. Y es lo que hizo Dios. Le digo a Ezequiel, bueno, si tú no quieres que yo te siga respaldando, está bien tu negocio con Senaquerib. 10 toneladas de plata, 1 tonelada de oro. Y viene Senaquerib y lo recibe y le dice, no, a mí no es suficiente, te engañé. No lo dice así por la Biblia, sino dice que le envió otros mensajeros, los cuales le dijeron, ríndanse, o saquen un ejército más numeroso. Si es cierto que pueden contra nosotros, saquen un ejército más potente. ¿Y qué le iba a hacer Ezequiel? No tenía más ejército, era un pueblo pequeño, no podía defenderse, no podía decirle, mira, yo tengo 5,000 o 7,000 o 80,000, no puede decir eso. Simplemente dice que lo que hizo Ezequías, lo que había funcionado antes, fue a la casa de Dios. Y yo creo que le dijo a Ezequías, Señor, he pecado contra ti, he fallado, Padre. Y dice que le puso el problema a Dios. Y en ese tiempo en Israel, como en Judá, estaba el profeta Isaías. Entonces Dios le habla al profeta Isaías y le dice, dile a Ezequías que aunque él ha sido un cabezón, un rebelde, no confío en mí, aún así yo lo voy a defender. Dile que no tenga temor, porque yo voy a enfrentarme a Senaquerib, porque él no te desafió a ti, sino fue a mí. Fue a mí. Y tienes que saberlo eso, que cuando alguien empieza a estorbarte en tu relación con Dios, no solamente te está estorbando a ti, está enfrentando a Dios mismo. A Dios mismo. Y le dice Dios, no te preocupes, dile que no se preocupe, yo voy a defender, porque fue a mí al que me desafió. Dile a Ezequías que esté tranquilo, porque yo voy a pelear, y así lo hizo. Dice en la Biblia que Dios envió un ángel en esa noche, bueno, bien, un solo ángel, y mató a 180,000 soldados de Asiria. En una sola noche, cuando se despertaron los otros y vieron la mortandad, dice que salieron huyendo. Y Dios le había dicho al profeta Isaías, no solamente lo voy a defender, sino que cuando Senaquerib llegue a su tierra, allá lo van a matar. Y así fue. Dice que cuando Senaquerib y sus soldados que habían sobrevivido a la batalla con el ángel, se despertaron, vieron la mortandad, volvieron, y cuando llegó el rey a su templo donde estaba su Dios pagano, a ofrecer sacrificio a los 2 hijos del rey, lo mataron. Y después a los 2 hijos del rey los mataron, y así acabó el reinado de Senaquerib. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? Que como creyentes nunca debemos de negociar nuestra relación con Dios. Yo te digo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu trabajo, puede ser lo que tú quieras, pero tu relación con Dios no se pone a negociación con nadie. Con nadie, porque lo primero que vas a perder es el respaldo de Dios. Luego la gloria de Dios se va de tu vida. ¿Y qué triste, hermano? Que muchos cristianos hoy en día ya no disfrutan de las cosas de Dios.
Ya llegan a la iglesia y no sienten la presencia de Dios, se ponen a orar y no sienten que Dios los respalda. En cambio, vemos otros que, hermano, estamos en cualquier lugar, podemos estar en la peor situación y aún ahí sienten lo que el Dios de gloria está ahí. Que todo lo que hagamos, o cualquier cosa que sea, Dios la respalda. Pero es porque nuestra relación con Dios no se ha descuidado. Así que si tú tienes 15 o 20 años caminando con Dios, examina cómo ha estado tu relación con Dios. De veces que venimos y estamos aquí en la iglesia, pero nuestra comunión con Dios se ha perdido. Solamente estamos por costumbre para ver qué van a decir, para ver cómo estamos, para que la gente diga que estoy bien con Dios. Pero yo no quiero eso, Dios quiere que haya esa intimidad. Que para lo que tú emprendas, Dios te respalde. Porque este ejemplo, hermano, de Sennacherib es uno de los mejores ejemplos. Yo le recomiendo que lo lea en su casa. Que fue un rey que empezó en la miseria, Dios lo exaltó, y a pesar de todo eso, Dios siguió siendo fiel. Porque si tú ves cuando Ezequías se enfermó de muerte, Dios siguió fiel a Ezequías. Dios le hubiera podido haber dicho, ¿sabes qué? Cuando Sennacherib vino, donde tú podías exaltar y engrandecer mi nombre, titubeaste. Pero Dios no lo hizo así. Dios al contrario dijo, bueno, si ya te vas a morir y me estás pidiendo clemencia, lo que tú has hecho está bien. Dios solamente recuerda lo bueno. Lo que hizo Dios con Ezequías, le dio 15 años más de vida. Mira lo que nos enseña hoy el Señor. Que si tú has estado negociando tu vida espiritual, hoy tienes la oportunidad de volverte a Dios. Hoy tienes la oportunidad de volver a hacer las primeras obras, como dice aquí en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dios le dice a una iglesia, mira, yo conozco todo lo que tú has hecho, reconozco lo fiel, lo espiritual que eres, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que ya no soy el primer lugar en tu vida, yo no sé, le dice el Señor. Pero dice, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. O sea que si tú le has fallado a Dios y sientes que le estás fallando, no te digas, ya no voy a ir a la iglesia porque le fallé a Dios. No, que hagas lo que hizo Ezequías. Vete al templo de Dios, vete a la presencia de Dios y dile, Señor, porque he fallado. He confiado en mi capacidad financiera, he confiado en mi capacidad familiar, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, pero he fallado y hoy vengo a ti. Y cuando tú haces eso, reconoces tu incapacidad delante de Dios, es cuando Dios interviene. Porque ahí lo hizo con Ezequías. Ezequías negoció, pero fracasó. Tuvo que entrar al templo de Dios y Dios entró, como le decimos, al quite y defendió al rey de Judá. Y así es en la vida espiritual. Muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios y tristemente algunos se quedan en ese error. Pero algunos hemos sido sabios y aunque nos dé vergüenza, venimos y decimos al Señor, hoy quiero volver a hacer las primeras obras. Entonces, hoy te animo, hermano, como iglesia, que examines cómo está tu relación con Dios. Que examines tu situación financiera. Si trabajas mucho y como dice la Biblia, recibes tu jornal en saco roto, examina cómo está tu relación con Dios. Porque a veces hay gente, hermano, que no le alcanza y dice, oye, si cobré 5,000, 10,000, 15,000 y no me alcanzó. ¿Y por qué no te alcanzó? Porque sabes que el devorador está ahí. Pero cuando tú eres fiel a Dios, hermano, Dios se encarga de bendecir. Por esta semana por ahí, había alguien por ahí dice que no había pescado, y dice, no, es que fuimos a pescar y no sacamos nada. Y le digo, amigos, que vas al lugar equivocado. Yo me fui, como en un rato trajimos cantidad y pescado bueno. Y le digo, salió para regalar, salió para comer y aún para vender, porque yo déjame tanto. ¿Y saben por qué? Porque eso es lo que hace Dios, derrama bendición a todo aquel que es fiel a Él. Entonces yo te digo, hermano, si tú tienes un problema, cualquiera que sea, echa tu vistazo en cómo estás caminando delante de Dios. Porque la inteligencia de nosotros nos hace creer que yo soy capaz. Yo puedo administrar a Dios, yo puedo ayudar a Dios, yo puedo ser el mejor consejero. Y tarde que temprano vas a fracasar.
tarde que temprano vas a encontrarte con el enemigo que te está devorando. Porque eso fue lo que sucedió aquí. El mismo dijo, bueno, a estos los voy a destruir. Traigo un gran ejército, traigo la capacidad para hacerlos trizas, hacer polvo con ellos. Pero no se dio cuenta que Ezequías tenía aquel el cual le había ayudado cuando era pobre en el reinado. Entonces Ezequías dijo, bueno, ya no tengo oro, no tengo plata, lo único que tengo es volver a Dios. Y Dios le dio la victoria. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos hoy en esta mañana, Señor, porque yo no puedo cambiar el corazón, Padre, de cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí lo puedes hacer. Tú puedes sacar la avaricia de cada corazón, puedes sacar la incredulidad de cada corazón, Padre. Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer que cada uno de los que estemos aquí echemos una revisada a nuestro corazón, y si dentro de nosotros todavía seguimos arrastrando un pecado que nos está haciendo perder tu relación contigo, hoy, Padre, tú puedes enfrentarnos y, como dice tu palabra, llevarnos a ese arrepentimiento, Padre. Porque hoy, Señor, sabemos que todo lo que necesitamos ya lo tenemos como iglesia y como pueblo. No hay excusa para nosotros no ser fieles a ti. Si lo estamos haciendo de una manera incorrecta, es porque así lo hemos decidido, Señor, porque tenemos evidencia de hombres que te sirvieron, de hombres que hicieron lo que tú ordenabas y tú los exaltaste. Pero también tenemos la evidencia de aquellos que decidieron hacer lo malo y tú los humillaste. Que cada uno de los que estamos aquí seamos responsables de recibir lo que estamos sembrando, Señor. Por eso hoy en esta tarde, Señor, yo soy libre de cada uno de los que estamos aquí, y soy libre para yo decidir cómo quiero hacer, cómo quiero cosechar y cómo quiero vivir el resto de vida que me queda en esta tierra y en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero orar por estas familias, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos y dales de acuerdo a lo que ellos han sembrado. Bendice de acuerdo a tus riquezas en gloria, y ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia que se mantiene leal y firme a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por aquellas familias que van a ser añadidas a tu iglesia, que vengas tú tratando con ellos desde ya, Señor, para que cuando ellos vengan a tu conocimiento puedan entregarse, Padre, sin resentimiento y sin nada que les estorbe, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, como iglesia, por esas necesidades que fueron puestas, que hoy, Padre, tú vengas y respondas de acuerdo a cada necesidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.